Buenas tardes, ¿qué tal? Me presento, soy el doctor Miño Ángel Alberto, soy médico del servicio de terapia radiante del Centro de Computación Médica, soy médico del servicio de terapia radiante del Hospital Vidal, también formo parte del staff de profesores de la cátedra de oncología de la UNE y actualmente estoy a cargo de la materia de radioterapia para técnicos en diagnóstico por imágenes de la Cruz Roja. Actualmente vamos a introducirnos en la materia, en los aspectos generales de un tratamiento radiante, cómo se da, qué pasa, cuáles son los equipos, y más que nada para poder ir teniendo un leve conocimiento superficial de todo esto. Para poder hacer esto debemos indagar y o repasar lo que tendría que ver con la primera clasificación de las radiaciones, que serían las radiaciones si fuesen ionizantes o no ionizantes. Toda radiación ionizante es aquella que tiene la suficiente energía como para poder arrancar un electrón del átomo interaccionando con ellos, obviamente, y poder producir cambios en la materia. Y las radiaciones no ionizantes serían aquellas las cuales no tuviesen esa energía suficiente para poder generar esta modificación. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con radiaciones ionizantes porque justamente lo que buscamos es esa interacción con la materia en la cual nos permite poder generar esa modificación en los átomos de los órganos blancos que buscamos tratar o irradiar, como quieran decirlos. Con respecto a esto también, como una segunda clasificación, dentro de las cuales son ionizantes y no ionizantes, las ionizantes la podemos dividir en radiación electromagnética, que es la radiación gamma, que proviene de la naturaleza mediante radioisótopos, que a la vez podrían también estar modificados por el ser humano, y la radiación X, que sí proviene de la energía, en la cual se daría hoy actualmente en la mayoría de los equipos, ¿no?, de altas energías. Y aquellas partículas con masa como alfa, beta, neutrones, protones, neutrinos, que también pueden ser utilizadas con menor frecuencia, aunque hoy actualmente hay estudios a nivel mundial en los cuales con la tecnología que está existiendo se podrían empezar a utilizar un poco más. Las radiaciones no ionizantes son electromagnéticas, en las cuales no vamos a entrar en ese tema porque no es algo que nos compete a nosotros. Con respecto al tratamiento radioterápico de radioterapia, es en el cual utilizamos las radiaciones ionizantes como los rayos X, la radiación gamma, las partículas como las alfa, las betas o los protones, para poder generar, como dijimos anteriormente, un efecto en la materia. Y ese efecto en la materia nosotros lo buscamos ya sea en los tumores, ¿sí?, siempre cuando hablamos de patologías oncológicas, en los tumores o en el lecho tumoral o en las áreas que queremos irradiar como áreas de prevalencia tumoral o de probable factor de riesgo, o en patologías no oncológicas, como podrían llegar a ser los terígenos, los queloides, que tienen una característica de crecimiento anormal, aunque sabemos que son tejidos no oncológicos de crecimientos totalmente acelerados y anormales, ¿no?, sin ser una patología oncológica. Con respecto a lo que es el tratamiento oncológico en sí, nosotros habría que entender que estamos obviamente en todos los órganos. Hoy en día en la oncología existen 3 pilares y hasta un cuarto podría ser el pilar 1, que habitualmente está dado por el oncólogo
clínico es aquel en el cual la mayoría podría hacer el diagnóstico inicial. Habitualmente en nuestra sociedad, no hablando de la Argentina, el oncólogo clínico suele encabezar los tratamientos de los pacientes, o sea, es aquel al cual acude el paciente en primer término. Son aquellos profesionales en los cuales tienen la capacidad y la destreza y están perfeccionados en poder hacer o utilizar drogas, ¿sí? Que pueden ser tanto vía orales como endovenosas, y son aquellos a los cuales los pacientes habitualmente tienen la primera vez ya pensando en algún tipo de patología oncológica. El otro pilar sería la cirugía, que también son especialistas que exclusivamente se dedican a hacer o tratar patologías oncológicas. Habitualmente en los grandes hospitales está sectorizado. Por ejemplo, están la gente que hace solamente tórax, la gente que hace solamente cabeza y cuello, o sea, cirujanos específicamente de cabeza y cuello, de tórax, los neurocirujanos que hacen solamente sistema nervioso, los urólogos o los urooncólogos que hacen próstata, testículo, así también como aquellos ginecólogos que operan solamente mama, o aquellos ginecólogos que se dedican más que nada a toda la parte uterina, del cuello uterino y ovario. Como tercer pilar podría o en realidad estaríamos nosotros, que somos los radio-oncólogos. Nos dedicamos exclusivamente a tratamientos con radiaciones. En el mundo existen ultra especialistas, o sea, que el especialista que solamente se dedica a hacer uno, dos o tres patologías en sí. Nosotros acá en Argentina en general estamos capacitados para poder hacer todas las patologías, obviamente somos subespecialistas o nos dedicamos más a algunas que otras dependiendo de la prevalencia tumoral que nos toca debido al área donde vivimos, ¿no? Actualmente en Corrientes abundan los tumores ginecológicos, por eso por ahí nuestra casuística es muchísimo más elevada que la de otros lugares, y eso implica que también nosotros podamos tener más casos y perfeccionarnos mucho más en ese tipo de patologías. Existe también un cuarto pilar que es cuidados paliativos, que entra dentro de la oncología. Es aquellos médicos que se dedican más que nada a la calidad de vida del paciente en el último trecho de su vida, que eso del tiempo no podríamos saberlo, pero en el cual ya nosotros no miramos al paciente con una intención de poder controlar la enfermedad, sino más que nada darle calidad de vida. Aunque el tratamiento paliativo tranquilamente podría formar parte de los tres pilares, o sea, tanto en la oncología clínica existen tratamientos paliativos, en cirugía oncológica también existen reducciones tumorales o a veces los ANG o algún tipo de cirugía que pueda hacerse con un fundamento o un fin paliativo, y los tratamientos radiantes totalmente y muy utilizados en paliativo, ya sea para poder calmar el dolor, para poder parar un sangrado o para poder disminuir una sensación de falta de aire, diferentes situaciones que se van planteando en la vida cotidiana que hace que nosotros como especialistas en radiooncología podamos ayudar al paciente más que nada en calidad de vida y poder otorgarle eso, ¿no? En fin, hacemos tratamiento en sistema nervioso, en cabeza y cuello, en piel, pulmón, mama, aparato gastrointestinal, todos, esófago, recto, estómago, en aparato urinario como la vejiga, en la próstata, testículos, ginecológico como el endometrio, el cervix, la vagina.
tumores de partes blandas como los sarcomas, metástasis, etcétera, ¿sí? Prácticamente estamos metidos en todos lados. Obviamente eso va a depender mucho del tipo de tumor y de la sensibilidad que pueda llegar a tener el tumor a la radiación, ¿no? Obviamente no todos los tumores son radiosensibles y hay tumores que son más radiosensibles que otros. Por eso también se ve mucho lo que es el tipo de tumor, la histología, como para poder entablar un tratamiento, eso desde el punto de vista histológico o tumoral. Y también obviamente se tiene en cuenta el paciente, siempre es lo primordial. O sea, no todos somos iguales y un paciente, por más que tenga la misma patología, siempre es diferente a otro, entonces son tratamientos totalmente personalizados. Con respecto a los tipos de tratamiento, lo dividimos en dos, básicamente lo que es radioterapia externa y lo que es braquiterapia. Actualmente eso se vive a nivel mundial. Con respecto a la radioterapia externa, la fuente de radiación o la radiación en sí, como los equipos de radio X, se encuentran por fuera a una cierta distancia y por fuera del paciente. Son equipos como las unidades de cobalto o los aceleradores lineales, los cuales se trabaja a una cierta distancia al paciente, es emitida la radiación y la radiación es focalizada al blanco o al punto donde queremos irradiar. En cambio, la braquiterapia, ya de la palabra braquis, que significa corto, habla ya prácticamente de un tratamiento de contacto o de un tratamiento muy cercano, en el cual se debería estar prácticamente en contacto con el material que se utilice, que habitualmente son radioisótopos, estar en contacto con el órgano blanco, sea tumor o sea un lecho tumoral o lo que vayamos a tratar, ¿sí?